Dios bendiga a mis hermanos en Cristo, a mis amigos y familiares. Hoy vengo a hablarle bajo el tema seguidores de Cristo. Bendita la gloria de Dios que vive, porque no todo el que acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador es su seguidor. Bendita la gloria, pero hoy nos va a hablar de una clase de personitas que dicen ser seguidores de Cristo y lo que son seguidores del hombre y de los que nos tenemos que cuidar si queremos ir en pos de Él. Y la cita se encuentra en Lucas 11:23 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en tus manos me pongo en esta hora, para que yo no hable nada por emoción, sino que todo sea a través de tu Santo Espíritu, usándome, Señor, en esta hora como instrumento, Padre, para traer esta palabra a todos aquellos, Señor Dios mío, que se dan cita para escucharla, Padre eterno, Padre de la gloria. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dice, el que no es conmigo, o sea, el que no está conmigo, contra mí es. Entonces estás en contra de mí. Y el que conmigo no recoge, si tú no recoges con él, tú estás desparramando la palabra de Jesucristo. Eso es lo que hacen muchas personas, desparramando la palabra del Señor. ¿Y saben por qué la desparraman? Porque son avariciosos. Entonces, Jesucristo le dice, mire, ustedes son mis discípulos. Yo les voy a hablar a ustedes de una clase de personitas que si se juntan con estas personas van a perder, se van a debilitar y se van a ir detrás de ellos y van a hacer lo que ellos quieran y no lo que yo diga y no lo que dice mi Padre a través de la palabra. Oiga esto, voy a tratar de descifrar a Lucas 12, bendita la gloria al Dios que vive. Dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto unos a otros, se atropellaban. Comenzó a decirle a sus discípulos primeramente. Le está hablando primero. Hay un montón, pero como él tenía lo suyo, él le está hablando. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, la levadura. Adentro de las congregaciones hay levadura y son los hipócritas. Tenemos que cuidarnos de esa levadura. Él le está diciendo, óyeme, cuídense. Ustedes van a seguir en pos de mí. Nosotros queremos, ustedes quieren seguir conmigo. Cuídense de mucha gente. Cuídense de muchos hipócritas. Porque dice que había millares y es más que les dijo a sus discípulos primeramente. Primeramente quiere decir que se lo dijo a ellos y después se lo dijo a los demás. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero él trató primero con su gente, con sus discípulos, para que no cayeran en el juego de la hipocresía que hoy día se está viendo dentro de las congregaciones. Y dice, porque nada hay encubierto que no haya de cubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla a la luz se oirá. Los hipócritas se van. Mire, hermano, olvídense del orgullo, de la envidia, es la hipocresía. Es lo que se ha acrecentado dentro de las iglesias. Olvídese ese de que el orgullo, del necio, de la avaricia, de la vanidad. De quien te tienes que cuidar es del hipócrita, porque aquí Dios te bendiga, pero se van a lo oculto a hablar de ti. Entonces, muchos que lo están oyendo
vienen y te dicen, mira, fulano está, ese es otro hipócrita, porque tanta culpa tienes que matar a la vaca como el que le ata las patas. ¿Saben por qué? Tanta culpa tiene el que habla como el que escucha. Entonces dice, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, lo que tú estás hablando en tu casa, Dios lo va a sacar a la luz. La hipocresía que tú tienes en el corazón para con los hermanos, Dios lo va a sacar, porque la hipocresía es notable, es una cosa que se nota. Dice, hablando al oído del aposento, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, mira cómo el Señor le hablaba a sus discípulos, que eran 12, porque él sabía que ellos eran seguidores de él. Los otros, los que andaban era, miren lo que andaban los demás. Dice en 11:40, Lucas 11:53. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acercándole y procurando cazar alguna palabra. El hipócrita es así. El hipócrita, tú estás hablando y está buscando cazar alguna palabra que tú digas para írsela a decir, a envenenarle el alma a uno de los hermanos en Cristo. Porque el hipócrita lo que hace dentro de la iglesia es envenenarle el alma, envenenarle la mente. Bendita la gloria del Dios que vive. Y el Señor dice, óyeme, cuídate. Nos tenemos que cuidar de estas personas. Sigue diciendo, procuraban cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces, el hipócrita dentro de la iglesia lo que hace es que te da agua tibia para que tú, bendita la gloria del Dios que vive, de la abundancia del corazón, de la basura que tiene el corazón, saque para afuera para irse entonces a decirlo. Porque nosotros lo que estamos mirando y siguiendo es al hombre, no a Jesucristo, que fue el que murió por nosotros. Nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, no seguidores del hombre. No consagrarnos con el hombre. Dice en el 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. A los que matan el cuerpo. ¿Quién son los que matan el cuerpo? Los hipócritas, que siempre hablan hablando de Villegas y todo el que llega. El que habla de come carne de pastor, come carne de mujer, come carne del hermano, come carne de aquel. Ese es el hipócrita. Hermano, tenemos que cuidarnos. Estos hipócritas se están metiendo en muchas personas. Se están debilitando porque aquel dijo, aquel me dijo. Entonces ustedes uno confronta a los hipócritas. No, porque él me dijo, no, porque aquel me dijo. Entonces, uno de los dos se va a ir. O se van los dos de la congregación. Porque por donde quiera que van a seguir dejando manchas. Sigue diciendo. Y aquí es donde Jesús te dice, los seguidores míos, escuchen lo que les estoy hablando, escuchen la clase de personas que se van a encontrar en medio nuestro, que están en medio nuestro. Estos fariseos, estos hipócritas estaban en medio de la multitud de los millares que habían. Pero era buscando cazar al Señor con la palabra, cazar cualquier palabra mal dicha para entonces ellos acusarle. Y así es que están haciendo con nosotros. Así son muchos dentro de la congregación. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, el Señor dice, no le temas a ellos, no le vas a temer a ellos.
yo les voy a enseñar a ustedes a quién es que ustedes tienen que temerle. No a esta clase de basura de gente. No a los hipócritas que están buscando cazar una de tus palabras para acusarte, dice. Pero enseñaré a temer a aquel que debes temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarle en el infierno. Si os digo esto, es temer. O sea, ustedes no le teman a esta gente que los están acosando, a estos hipócritas que me están acosando a mí, los están acosando a ustedes, y después que yo me vaya, los van a seguir acosando. No le tengan miedo. Temerme a mí, que soy el dador de la vida. Tengan temor de mí, que soy el Hijo de Dios, el que vino a entregar su vida por ti. Ninguno de esos hipócritas de la iglesia han entregado la vida, no te han dado nada. Entonces dice, no venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos ha olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, no le vamos a tener, no tenemos que temerle al hombre, y menos al hombre hipócrita que está en medio nuestro. Nosotros tenemos que temer a Jesucristo, tenemos que temer a Dios. Óyeme, Dios, si no se ha olvidado de estos pajarillos, menos se va a olvidar de ti. Dios no se olvida de nosotros. Al contrario, Dios está al pendiente de nosotros. Jesucristo, si no hubiera estado al pendiente de sus discípulos, no le hubiera dicho que se cuidaran de los hipócritas fariseos que estaban en medio de ellos. Bendita la gloria al Dios que vive. Y esta gente, los hipócritas fariseos, son los que ahora mismo son los que están dentro de la iglesia, y los que están buscando a Jesucristo son los que están fuera, porque se contaminaron. Le dañaron el corazón, le dañaron la mente. Y ellos siguen en medio nuestro, bendita la gloria al Dios que vive. Pero la palabra dice que entre nosotros tiene que haber contienda para saber cuál va a ser, cuál de nosotros, dice, tiene que haber contienda entre nosotros para saber cuál va a ser salvo. O sea, la contienda va a estar, pero usted no tiene que ver con la contienda. No es tanto, lo que tenemos que es cuidarnos de los hipócritas, que no nos dañen el corazón, no nos dañen la mente. Tenemos que cuidarnos de esas personas que hoy son y mañana no. Por eso muchos se han ido al mundo, por el hipócrita, por el fariseo. Hermanos que me escuchan, la iglesia está llena de ellos. Eso es una plaga que hay en la iglesia. Eso es una contaminación. Bendita la gloria del Dios que vive. Sigue diciendo, pero Jesucristo no se ha olvidado de ti. Jesucristo te cuida. Jesucristo te guarda mientras tú sigas sus pasos. Dios te cuida, Dios te guarda. Hasta envía el Espíritu Santo por si tú te encuentras en dificultades, de corte, de lo que sea. Envía hasta el Espíritu Santo para que hables, para que tú no hablas la boca con ligereza, sino para que el Espíritu Santo ponga en tu boca lo que tú vas a decir. Dice Jesucristo, Dios, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que nos íbamos a encontrar con esta clase de personas. Estos son dañinos, esto es una plaga, hermano, que se ha metido dentro de la iglesia. Y si la iglesia va a desaparecer, lo que se va a quedar son los hipócritas.
Y los buenos pues van a desaparecer si le siguen escuchando la palabrería de esta gente, el veneno que tienen dentro del corazón, porque el hipócrita lo que está es lleno de veneno. Mi alma te adora. Sigue diciendo: os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo lo confesará. O sea, si tú confiesas, para tú ser seguidor de Cristo, tú tienes que confesar a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, no al hombre, a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, como que Él fue el que murió por ti y no fue el hombre, y no fue el hipócrita. O sea, tienes que tener los pies firmes, la mente firme, el corazón firme, para poder seguir a Cristo. Dice, confesará. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Si tú confesaras genuinamente, que lo sintieras de corazón, no de boca, no de emoción, de que Jesucristo, y creyeras en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, de que Jesucristo fue el que murió por ti, Él te va a confesar, los ángeles te van a confesar, dice el hombre, delante de los ángeles de Dios, van a confesarte. Mas el que negase delante de los hombres será negado delante de los ángeles. A ti te van a confesar delante de los ángeles de Dios de que tú eres un seguidor de Cristo. Bendita la gloria. Pero si tú lo niegas con los hechos, luego de tú haber confesado, mire qué pecado cometemos después de haber confesado que Jesucristo es nuestro único y exclusivo Salvador, y nos unimos a los hipócritas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que dice la palabra. Mas el que negara delante de los hombres, entonces estás negando lo que una vez confesaste, de que Jesucristo fue tu Salvador y no fue el hombre y no fue el hipócrita. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice, será negado delante de Dios. Si tú sigues escuchando en el aposento, como dice el 12:3, en lo oculto, hablando del pastor, hablando del hermano, hablando de quien sea de la iglesia, te estás volviendo un hipócrita. Pero acuérdate que todo el Señor lo saca a la luz. Sigue diciendo: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. O sea, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, todo lo que tú digas en contra del hombre carnal, todo lo que tú dijeres se te va a perdonar. Ahí es donde los hipócritas dicen, bueno, yo hablo y se me perdona. Bueno, pues yo digo esto porque hablan de los chismosos, de los que señalan, hablan del necio, del orgulloso, del egoísta, del avaricioso. Se habla de todo esto, pero el Señor no me está diciendo a mí en la palabra que me cuide de ellos, me dice que me cuide de los fariseos hipócritas. Así que yo tengo que dejar aparte a toda esa gente orgullosa, avariciosa, que hagan lo que hagan. De quien me tengo que cuidar, mi corazón, mi mente, mi alma, es del hipócrita dentro de la iglesia, del hipócrita que dice seguir a Cristo y lo que sigue es los pasos de su mente y de su mal
comportamiento y de su veneno en el corazón, porque son venenosos. Esos hipócritas buscan, como dice ahí en Lucas 11, 53 y 52, que dice, acercando y procurando cazar alguna palabra que tú digas para acusarte delante de los hombres, no de Dios, para acusarte delante de los hombres. Y eso es lo que hacen los hipócritas. Buscan que nosotros digamos algo mal para acusarnos delante del hombre. Pero mientras tú estés bien delante de Dios, ¿qué importa lo que digan los hipócritas fariseos dentro de la iglesia? Lo que te tiene que importar a ti es lo que diga Dios de ti. Sigue diciendo, porque el Espíritu Santo os enseña en la misma hora. Cuando os trajeren a la sinagoga ante los magistrados y la autoridad, no os procuréis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseña en la misma hora qué debéis decir. Los hipócritas hacen daño. Los llevan a la corte y llevan una de venenos en su mente, una de veneno en su corazón. Yo voy a decir esto porque, mire, el hipócrita fariseo es el que se excusa, se justifica delante del hombre. El hipócrita fariseo es el que convierte la mentira en una excusa y en una justificación para salir bien. Cuídate, hermano, cuídate de estas personas, cuídate de ellos, porque ellos son lobos rapaces. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya querían que Cristo se metiera en las herencias materiales de la tierra. Gente que se preocupa más por lo material que por lo espiritual. Esos son fariseos. Aquellas personas que están dentro de las congregaciones, que ellos se esmeran más por lo material que por lo espiritual, son hipócritas fariseos, porque no ponen a Dios primero. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es, bendita la gloria del Dios que vive, tratar de hacer riquezas en el cielo y no en la tierra. Tratar de vivir una vida normal espiritualmente. Tratar de vivir, de seguir a Jesucristo y vivir para Cristo, que seguir al hombre y vivir para el hombre. Hermano, el hipócrita, la semana pasada hablé de los murmuradores, personas que la murmuración es un pecado mortal para el Señor, porque el Señor, por su pueblo haber murmurado en el desierto en contra de él, murieron. Y si murieron porque era un pecado, pues quiere decir que el hipócrita no está exento de salvarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dice, cuídate. Cuídate de la levadura de la hipocresía. Y la cuestión es que eso se pega, la hipocresía se pega, porque todo lo malo se pega. Lo bueno no se pega tan rápido, pero lo malo se pega así. Es como una lepra. Tú tocas al leproso y te pegaste. Es como el coronavirus. El que tiene coronavirus y te habló, ya se te pegó. Bendita la gloria de Dios que vive. Pues así mismo es lo que sucede.
Pídele a Dios que te dé visión para que tú puedas ver quién es el hipócrita, para que, bendita la gloria del Dios que vive, no te dañe. Mire lo que dice en Juan 15, 26. Santo era. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Como único, tú puedes ser seguidor del Señor. Es que el Espíritu Santo te esté dando testimonio de que a quien tú aceptaste delante de los hombres como tu único y exclusivo Salvador, de testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Nosotros tenemos que, a través del Espíritu Santo, tenemos que dar testimonio de quién fue Cristo, de quién es Cristo en nuestra vida, qué ha hecho Cristo en nuestra vida, por qué nosotros seguimos a Cristo, por qué nos enamoramos de Cristo. Todo eso nosotros tenemos que llevar, a mi alma te adora, todo eso nosotros tenemos que presentarnos como hijos de Dios y no hijos del hipócrita, no hijos del fariseo, no llenos de levadura, de hipocresía. Vamos a apartarnos de esas personas, dice la palabra, que todo aquel que dice ser cristiano y anda desordenadamente, ni se junten con ellos. Y esos son los hipócritas dentro de la iglesia. Pueden venir los 7 días de la semana, pueden venir a todos los cultos, pero de lejos se le nota el vestuario de la hipocresía. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice dice Cristo, si tú me confesares, yo te voy a confesar delante de los ángeles. Los ángeles delante de Dios. Y hay cosas que a veces nosotros llevamos en el corazón sobre alguien que nos hizo algo mal. Y esa espina la tenemos ahí. Y decimos ser cristianos, hablamos lengua, danzamos, predicamos. Pero si esa espina tú la llevas dentro de tu corazón y tú no la sacas, eres un hipócrita delante de Dios y delante de los hombres. Eres tremendo hipócrita. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil perdonar. Amén. Y es una verdad, es una realidad. Pero tenemos que perdonar para poder ser seguidores del Señor. Para llamarnos hijos de Dios y no bastardos, tenemos que perdonar. ¿Verdad que sí? Pues entonces no nos volvamos unos hipócritas. Porque no decimos que no podemos perdonar al que nos hizo daño o al que nos está haciendo daño. Si tú no lo puedes perdonar es porque tú eres tremendo hipócrita. Y por eso es que se te ve mal, caminas mal, hablas mal, actúas mal. Y todo lo que haces mal, es malo delante del Señor y delante de los hombres. Nosotros estamos alrededor de una nube de testigos y ese es el mundo, mirándonos, viendo cómo nos comportamos, viendo nuestro proceder, viendo el amor que nosotros tenemos para los demás. Siempre, aunque tú trates de hacerlo bien, acuérdate que ante los ojos del hombre lo está haciendo mal. Pero no es ante cualquier hombre, es ante el hipócrita, engañoso,
ante el hipócrita que no tiene nada que hacer más que darle a la lengua, más que al hipócrita que por envidia, porque por envidia fue que acusaban a nuestro Señor Jesucristo, era por envidia, por su sabiduría, porque él decía que era hijo de Dios y él no lo negaba en ningún momento. Él no negaba que él era hijo de Dios, pero nosotros con nuestros hechos y nuestra hipocresía lo estamos negando. Estamos negando ser hijos de Dios y nos comportamos como unos bastardos. ¿Por qué? Por esa hipocresía, por ese corazón lleno de hipocresía. Hermanos que me escuchan, amigos, vamos a guardarnos de la levadura, eso se pega de la levadura de los hipócritas. Vamos a cuidarnos, vamos a guardar nuestros agapes para que algún día lleguemos delante del Señor limpio, con manos limpias, con corazón, alma, cuerpo limpio. Vamos a despojarnos de esa hipocresía. Vamos a separarnos de los hipócritas. La palabra me dice a mí, todo aquel que dice ser cristiano y anda desordenadamente, no te juntes con él. Quiere decir que en medio de nosotros, como Jesucristo dijo, hay hipócritas, son con los que nosotros no podemos juntar, pero son los más que nosotros buscamos, congeniarnos con ellos, estar de tú a tú con ellos. Hay que tener un cuidadito. La hipocresía, muchos están en el mundo por los hipócritas dentro de la iglesia, porque oyeron y escucharon a los hipócritas, no oyeron y escucharon la palabra de Dios, la voz de Dios. Por eso el Señor te dice hoy, cuídate de la levadura del fariseo hipócrita. Dios me los bendiga.